Ayúdame a vengarme. Esas fueron las últimas palabras que jamás habría imaginado escuchar de mi abuela. No porque fuera débil, no porque no pudiera defenderse, sino porque Margaret Mitchell era la persona más fuerte que yo había conocido en toda mi vida. A sus 78 años, era ese tipo de mujer que hacía que la gente se pusiera de pie cuando entraba a un lugar. No por miedo, sino por respeto. Los veteranos le hacían el saludo militar sin pensarlo. Los vecinos le llevaban peis en Navidad como si fuera una tradición sagrada. Los políticos locales la invitaban cada año a dar discursos en las ceremonias del Día de los Caídos, como si su voz tuviera un peso que nadie más podía igualar. Había pasado 23 años sirviendo como enfermera en la Marina de los Estados Unidos. Y después de eso, había dedicado otras 3 décadas a servir a todos menos a sí misma. Y aún así, ahí estaba, sentada sola en su cocina, llorando en silencio, mientras en el cuarto de al lado mis propios padres estaban desarmando su vida como si fuera un trámite más. Me llamo Sarah Mitchell. Soy teniente comandante de la Marina de los Estados Unidos. En ese momento acababa de terminar una asignación de entrenamiento en Virginia que había concluido 3 días antes de lo previsto. En lugar de quedarme en la base esperando el siguiente movimiento, decidí manejar directo a Ohio. Quería sorprender a mi abuela. No la había visto en casi 4 meses. Hablábamos cada domingo por teléfono, sin falta, como si ese pequeño ritual pudiera sostener todo lo que la distancia nos quitaba. Pero no era lo mismo. Nunca lo era. Mi abuela prácticamente me había criado. Después de que mi abuelo murió, mis padres siempre estaban ocupados. Ocupados con el trabajo, con las promociones, con el dinero que nunca alcanzaba y las preocupaciones que nunca terminaban. Mientras ellos corrían detrás de sus vidas, ella se quedó conmigo. Ella fue la que estuvo en cada obra escolar, sentada en primera fila aplaudiendo como si yo fuera la única niña en el escenario. Ella me enseñó a andar en bicicleta, sosteniéndome del asiento hasta que aprendí a mantener el equilibrio sola. Ella se sentó a mi lado en el hospital cuando me rompí el brazo a los 12 años y el dolor me hacía llorar sin poder parar. Y fue ella, sin siquiera proponérselo, quien me dio la idea de unirme a la Marina. No con discursos grandiosos, sino con su forma de vivir, con esa disciplina tranquila, con esa dignidad que no necesitaba explicarse. Yo estaba convencida de que la sorprendería. De que al verme se le iluminaría la cara como siempre. Nunca imaginé lo que estaba a punto de encontrar. El camino hacia la casa me recibió con algo extraño desde el principio. El driveway estaba lleno de vehículos. La camioneta de mi padre, la SUV de mi madre, la vieja pick-up de mi tío Ray. No era normal. Nadie había mencionado ninguna reunión familiar. Nadie había dicho nada. Estacioné y bajé del auto con una sensación incómoda en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar sin que pudiera nombrarlo. Mientras caminaba hacia el porche, escuché las voces antes de llegar a la puerta. Eran voces fuertes, tensas, con ese filo que solo tienen las discusiones cuando ya no buscan entenderse, sino imponerse. Reconocí la voz de mi tío Ray de inmediato. Decía que había que vender la casa antes de que llegara el invierno. Mi padre respondió casi sin dudar, como si ya hubiera ensayado la frase. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Me detuve. Algo en esa conversación no encajaba, no tenía sentido, como una pieza mal colocada en una imagen que conocía demasiado bien. Entonces Ray soltó una risa corta, seca. Podemos sacar como $400,000 solo por la casa. Sentí cómo se me tensaba el estómago. La casa. ¿Qué casa? Me acerqué un poco más, despacio, sin hacer ruido, como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que no debía ser escuchada. La voz de mi madre se unió a la conversación, ligera, calculadora. Y la cuenta de ahorros de ella tampoco está nada mal. Me quedé helada. Por un segundo quise convencerme de que había entendido mal, de que mi mente estaba completando frases que no existían. Pero no, mi padre volvió a hablar. Cuando ya esté en un asilo, no va a necesitar la mayor parte de eso. El aire me golpeó como si hubiera cambiado de densidad. Asilo. La palabra se quedó suspendida en mi cabeza, sin encajar con nada de lo que sabía. ¿Qué estaban diciendo? Mi abuela tenía 78 años. No 90.
No 100. Todavía manejaba sola a la iglesia. Todavía era voluntaria en el centro de veteranos. Todavía limpiaba la nieve de la banqueta con sus propias manos cuando caía el invierno. Nadie había mencionado un asilo. Nadie. Empujé la puerta principal. Se abrió sin resistencia. El sonido de las voces se cortó de inmediato, como si alguien hubiera apagado un interruptor. 3 rostros se giraron hacia mí al mismo tiempo. Mi madre fue la primera en hablar. Sara, ¿qué estás haciendo aquí? Los miré uno por uno. No había sonrisas. No había sorpresa cálida. No había alegría. Solo incomodidad. Como si me hubiera metido en un lugar donde no debía estar. Como si los hubiera atrapado en algo que no querían que existiera. Terminé el entrenamiento antes de tiempo, dije. Mi padre soltó una risa forzada, sin humor. Vaya, eso sí que es una sorpresa. Pero no había sorpresa en su voz. Solo tensión. Miré hacia la mesa de centro. Había papeles esparcidos por todas partes. Estimaciones de propiedad, estados financieros, folletos de bienes raíces. Nada de eso pertenecía a esa casa. Nada. ¿Dónde está la abuela? Pregunté. Nadie respondió de inmediato. Y ese silencio fue suficiente. Fue una respuesta completa. Finalmente, mi madre señaló hacia la cocina. Está allá atrás. Solo eso. Me moví sin decir nada más. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La encontré sentada en la mesa de la cocina. Sola. Una taza de café frente a ella, intacta, como si ni siquiera hubiera tenido la fuerza de levantarla. En cuanto la vi, algo dentro de mí se rompió. Sus ojos estaban rojos. Sus hombros caídos. Su cuerpo entero parecía más pequeño, no por edad, sino por algo más profundo, como si le hubieran quitado espacio dentro de sí misma. Abuela. Levantó la mirada. Por un segundo pareció confundida, como si estuviera intentando ubicarme en un recuerdo lejano. Y luego llegó el reconocimiento. Sara. Sonrió. Pero no era una sonrisa completa. Era una de esas sonrisas que se sostienen a la fuerza, como si detrás de ella hubiera lágrimas esperando caer. Crucé la cocina en segundos y la abracé. En cuanto lo hice, se quebró. No fue un llanto fuerte. No fue dramático. Fue algo mucho peor. Fueron lágrimas silenciosas. De esas que no buscan atención. De esas que duelen más porque nadie las detuvo a tiempo. Las sostuve entre mis brazos mientras una rabia silenciosa me recorría por dentro, quemándome como si no tuviera salida. Nadie merecía esto. Y mucho menos ella. Después de varios minutos, finalmente se apartó un poco. Se secó las lágrimas con la mano, tratando de recuperar algo de control. Perdón, dijo en voz baja. Yo la miré de inmediato, sin dudar. Tú no tienes nada de qué disculparte. Ella asintió apenas, pero no respondió. En lugar de eso, giró la cabeza hacia la sala, como si el peso de lo que estaba pasando siguiera ahí, esperando. Han estado aquí toda la mañana, dijo. No necesitaba explicación. Yo ya sabía a quién se refería. Respiré hondo. ¿Qué pasó? Pregunté. Mi abuela bajó la mirada hacia su café, como si la taza pudiera darle una respuesta más amable que la realidad. Durante un largo momento no dijo nada. Solo el silencio llenando la cocina, pesado, incómodo, casi cruel. Y entonces habló. Su voz salió baja, cansada. Creen que me estoy volviendo una carga. Sentí que algo dentro de mí se tensaba de inmediato, como un resorte a punto de romperse. Una carga. No podía ser real lo que estaba escuchando. Ella dejó escapar una sonrisa triste, de esas que no tienen alegría, solo resignación. Dicen que están preocupados por mí. Las palabras no sonaban a enojo. Sonaban a decepción. Y esa decepción era peor que cualquier otra cosa. Me levanté sin pensarlo y caminé hacia la sala. Cada paso era más firme que el anterior.
En mi cabeza ya no había dudas, solo decisiones. Estaba lista para sacarlos de esa casa. Para llamarle a quien fuera necesario. Policía. Abogado. Ambos si hacía falta. Pero antes de llegar al marco de la puerta, una mano me detuvo. Me sujetó la muñeca con una fuerza inesperada. Bajé la mirada. Mi abuela. Pequeña, frágil en apariencia, pero con una fuerza en la mano que no correspondía a su edad. No, dijo. Solo eso. No. La miré confundida, todavía con la adrenalina en el cuerpo. Abuela, por favor. Pero entonces lo vi. No en su postura. No en su voz. En sus ojos. Había algo distinto ahí. No era miedo. No era debilidad. Era otra cosa. Algo frío. Algo calculado. Una mirada que no había visto en años. La misma que recordaba de cuando me contaba historias difíciles de su tiempo en la marina. Esa forma de mirar como si ya hubiera evaluado todos los caminos posibles antes de hablar. Como alguien que piensa 3 pasos adelante mientras el resto apenas reacciona. Me quedé quieta. Y volví a sentarme. ¿Qué es lo que pasa? Pregunté más bajo. Ella miró hacia la sala con cuidado, asegurándose de que nadie escuchara. Luego se inclinó hacia mí. Tan cerca que su voz apenas era un susurro. Ellos no saben. Fruncí el ceño. ¿No saben qué? Una ligera sonrisa apareció en su rostro. La primera sonrisa auténtica que veía en todo el día. Y entonces lo dijo. Ayúdame a vengarme. Me quedé helada. Abuela, ¿venganza? La palabra no encajaba en ella. No encajaba en la mujer que había pasado su vida enseñándome a perdonar, a soltar, a seguir adelante. La mujer que cada Navidad se levantaba temprano para ayudar en refugios. La mujer que nunca hablaba mal de nadie, ni siquiera de quienes la habían lastimado. Ella apretó mi mano. No es lo que estás pensando. Tragué saliva. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando? Su mirada se fue hacia arriba, hacia el techo, como si pudiera atravesarlo con la mente. Hacia el ático. Hacia algo que yo había olvidado por completo. Hay algo allá arriba, dijo. ¿Qué cosa? Sus ojos volvieron a los míos. El viejo baúl militar. Lo recordé al instante. Un viejo cofre de la marina que mi abuelo había guardado décadas atrás. Nadie lo había abierto en años. Nadie se había atrevido siquiera a moverlo. Nadie. Mi abuela bajó aún más la voz. Ellos creen que lo saben todo. Su sonrisa creció apenas lo suficiente para ser inquietante. Pero olvidaron quién soy. Y entonces señaló hacia las escaleras del ático. Ayúdame a bajarlo. Fue en ese momento cuando lo entendí. Mi abuela no estaba derrotada. Ni cerca. Estaba preparándose. Para algo. Para una guerra que nadie más en esa casa veía venir. Y lo que fuera que estaba dentro de ese baúl militar, mis padres y mi tío no tenían ni la menor idea de que existía. Durante los siguientes 20 minutos, me convertí en una oficial de la Marina ejecutando una operación encubierta dentro de la casa de mi propia abuela. No porque hubiera peligro real. Sino porque ella insistió. Espera a que se distraigan, susurró. No pude evitar sonreír. Había algo familiar en esa versión de ella. La mujer que estaba sentada en esa cocina ya no era la viuda frágil que mi familia parecía ver. Era la teniente Margaret Mitchell. Retirada, sí. Pero lejos de estar vencida. La oportunidad llegó cuando mi madre anunció que iba a preparar café. Minutos después, mi padre y mi tío Ray salieron al patio trasero para revisar unos documentos de bienes raíces. Mi abuela me hizo una señal con la cabeza. Ahora. Subí las escaleras del ático mientras ella se quedaba abajo vigilando. La casa crujía bajo mis pies, como si recordara cada paso de su historia. No había subido ahí desde la preparatoria. El polvo cubría todo. Cajas y más cajas alineadas contra las paredes guardaban décadas de vida familiar.
Decoraciones de Navidad, muebles viejos, álbumes de fotos. Y ahí estaba. Exactamente donde lo recordaba. El baúl militar. Un viejo cofre de la Marina, de color azul deslavado. Las esquinas metálicas estaban rayadas por el tiempo. El candado gastado, pero todavía firme, como si hubiera sobrevivido esperando este momento. Lo cargué con cuidado. Y cuando lo bajé a la cocina y lo dejé en el suelo, mi abuela pasó la mano por encima de la tapa. Por un instante, su expresión cambió. Se suavizó. Como si estuviera saludando a alguien del pasado. A un viejo aliado. Hace años que no lo abro, dijo en voz baja. Entonces ella metió la mano en su bolsillo. De ahí sacó una pequeña llave de latón. El sonido del metal al girar en la cerradura fue seco, definitivo. Y el baúl se abrió. Yo esperaba dinero. Tal vez documentos legales. Quizá algo que explicara todo, algo que pudiera usarse contra mis padres, contra mi tío, algo que diera sentido a lo que estaba pasando. Pero lo que encontré fue completamente distinto. No era una cosa. Era una vida entera. Cartas. Cientos de cartas. Fotografías. Registros militares. Condecoraciones. Certificados. Recortes de periódico. Recuerdos. Todo comprimido dentro de ese espacio como si el tiempo mismo hubiera sido doblado para caber ahí. Mi abuela tomó la primera fotografía. Una mujer joven con uniforme de la Marina nos devolvía la mirada. Cabello oscuro, ojos firmes, postura impecable. Tardé un segundo en entenderlo. Y cuando lo hice, casi no la reconocí. Eras hermosa, dije sin pensar. Ella soltó una risa corta, sincera. Tiempo pasado, respondió. Yo también me reí, por primera vez en todo el día. Sigues siéndolo. Respuesta inteligente, dijo ella con una sonrisa leve. Pasamos la siguiente hora revisando todo. Cada objeto abría una puerta distinta a su pasado. Una medalla de reconocimiento de la Marina. Una medalla por servicio meritorio. Cartas de marineros heridos. Fotografías de hospitales militares. Notas de agradecimiento escritas por familias completas. Yo tomé un sobre amarillento. El papel estaba tan delgado que parecía que se iba a deshacer entre mis dedos. La letra pertenecía a un hombre llamado James Carter. La carta estaba fechada 42 años atrás. Empecé a leer en voz alta. Querida Teniente Mitchell, la carta hablaba de un joven marinero que había sido gravemente herido en el extranjero. Durante su recuperación, cayó en una depresión profunda. Estuvo a punto de rendirse por completo. Según el texto, mi abuela lo visitaba todos los días. Le hablaba. Lo escuchaba. Se quedaba ahí incluso cuando él no quería hablar con nadie. No lo dejó caer. Lo sostuvo cuando él ya no quería sostenerse. Años después, ese hombre se convirtió en maestro. Luego en director de escuela. Después en abuelo. Y la última línea me hizo detenerme. Si usted no hubiera creído en mí, no habría sobrevivido lo suficiente para conocer a mis nietos. Levanté la mirada. Mi abuela se encogió de hombros. Era un buen hombre, dijo simplemente. Yo la miré en silencio. La mayoría de la gente enmarcaría una carta así. La pondría en la pared, la presumiría, la contaría 1000 veces. Ella la había guardado en una caja, como si fuera solo otro recuerdo más entre muchos. Como si no entendiera el peso que tenía. O como si no le importara tenerlo. Mientras seguíamos revisando, aparecieron más historias. Docenas de cartas. Quizás cientos. Todas diferentes, pero al mismo tiempo iguales. Personas que habían sido salvadas de alguna forma. Vidas que habían cambiado. Familias que habían podido seguir adelante gracias a ella. Y yo nunca había escuchado nada de eso. Ni una sola vez. ¿Por qué nunca le contaste esto a nadie? Pregunté. Ella sonrió apenas. Porque no se trataba de mí. Esa respuesta la definía por completo.
Después encontramos otra carpeta. Esta vez eran registros financieros. Al principio pensé que serían estados de cuenta normales, cosas rutinarias. Pero no lo eran. Empecé a reconocer nombres. Mi padre. Mi tío. Varios primos. Y luego vi las cifras. $5,000. 12,000. 20,000. 35,000. Préstamo tras préstamo. Año tras año. Todos marcados como pagados por Margaret. Nunca devueltos. Nunca mencionados. Nunca discutidos. Levanté la mirada hacia ella. ¿Les prestaste todo esto? Asintió. Necesitaban ayuda. Apreté la mandíbula. ¿Alguna vez te lo pagaron? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ya sabes la respuesta. Sí la sabía. Y eso fue lo que dolió. De pronto, piezas enteras de mi infancia empezaron a encajar como si siempre hubieran estado ahí, solo que nadie me había permitido verlas completas. El verano en que mis padres casi pierden la casa. Mi abuela ayudó. El año en que el negocio de mi tío quebró. Mi abuela ayudó. Las cuentas médicas. Las reparaciones del coche. La universidad. Mi abuela ayudó una y otra vez, sin descanso, mientras de alguna forma seguía construyendo su propia vida. La comprensión me golpeó con fuerza. Y no era solo gratitud. Era enojo. No porque ella hubiera dado demasiado, sino porque ellos lo habían olvidado. ¿Ellos saben todo lo que has hecho por ellos? Pregunté. Mi abuela se quedó pensativa un momento. Antes sí. Luego miró hacia la sala. Creo que a veces la gente reescribe la historia cuando la gratitud se vuelve incómoda. La frase cayó pesada. Demasiado verdadera para ignorarla. Unos minutos después, me entregó un cuaderno de piel gastada. Esto vale más que el dinero, dijo. Lo abrí con cuidado. Dentro había entradas escritas a mano durante décadas. Notas sobre la familia. Lecciones de su servicio militar. Reflexiones personales. La escritura era siempre la misma. Ordenada. Firme. Disciplinada. Una entrada llamó mi atención. Fue escrita poco después de la muerte de mi abuelo. Leí en silencio. Hoy aprendí que el dolor y la responsabilidad pueden ocupar el mismo espacio. Lo extraño profundamente, pero los niños todavía me necesitan, así que mañana me levantaré y seguiré. Tragué saliva con dificultad. Mi abuela nunca dejó de seguir adelante. Ni una sola vez. Mientras más hablábamos, más empezaba a entender por qué las lágrimas de mi abuela no eran simples lágrimas. No era la casa. No era el dinero. Era algo mucho más profundo. Era traición. Ella había pasado toda una vida sacrificándose por los demás, sosteniendo a su familia, ayudando cuando nadie más podía o quería hacerlo. Y ahora, esas mismas personas a las que había amado con todo su corazón le estaban viendo como un estorbo. Como un obstáculo entre ellos y una herencia. Como si su valor se midiera solo en lo que dejaba atrás. Finalmente, hice la pregunta que me había estado quemando desde hacía horas. ¿Qué quisiste decir cuando hablaste de venganza? Mi abuela guardó silencio. No fue un silencio incómodo. Fue un silencio pesado, como si estuviera ordenando pensamientos que llevaba demasiado tiempo guardando. Después, juntó las manos con calma. No quiero hacerles daño, dijo. La miré sin interrumpir. No quiero humillarlos. Otra pausa. Y tampoco quiero castigarlos. Me quedé confundida. Entonces, ¿qué quieres? Sus ojos se encontraron con los míos. Los mismos ojos firmes que durante décadas habían guiado a pacientes a través del miedo, el dolor y la incertidumbre. La verdad, dijo. La verdad. Asintió lentamente. Han pasado años convenciéndose a sí mismos de que son buenas personas. Su voz seguía tranquila, sin enojo. Yo quiero que vean en lo que se han convertido. La cocina se llenó de un silencio absoluto. Afuera,
como si perteneciera a otro mundo, escuché la risa de mi padre. Mi tío Ray decía algo sobre impuestos de la propiedad, como si nada en el universo hubiera cambiado. Ninguno de ellos tenía idea de lo que estaba pasando ahí dentro. Mi abuela volvió a abrir el baúl militar por última vez. Esta vez sacó un sobre grueso, sellado. A diferencia de todo lo demás, este no parecía viejo. Parecía reciente. Muy reciente. Lo colocó en mis manos. ¿Qué es esto?, pregunté. Ella sonrió. Una sonrisa distinta. Una de esas sonrisas que no explican nada, pero despiertan todo. Algo que definitivamente ellos no saben, dijo. Miré el sobre, luego a ella. Y por primera vez en todo el día, algo cambió dentro de mí. La rabia empezó a desaparecer. Y en su lugar apareció algo más peligroso. Curiosidad. Porque lo que sea que estuviera dentro de ese sobre, era lo suficientemente importante como para que mi abuela lo mantuviera oculto. Y lo suficientemente importante como para creer que la verdad todavía podía cambiarlo todo. Me quedé mirando el sobresellado por varios segundos. No era grueso. No tenía etiquetas de confidencialidad. No había nada dramático en él. Solo un sobremanila común, con la letra de mi abuela al frente. Para Sara. Nada más. Sin explicación. Sin advertencia. Sin contexto. Y aún así, se sentía más importante que todo lo que habíamos encontrado dentro del baúl. Ábrelo, dijo mi abuela. Deslicé un dedo por debajo del sello. Adentro había varios documentos. A primera vista parecían papeles legales normales. Pero en cuanto empecé a leerlos, entendí por qué mi abuela había sonreído. El primer documento pertenecía a un abogado en Columbus. El segundo a un contador. El tercero establecía algo llamado la Fundación de Servicio a Veteranos Margaret Mitchell. Levanté la mirada. ¿Qué es esto?, mi abuela entrelazó las manos con calma. La fundación. Tú la creaste hace 5 años. Parpadeé. ¿5 años? Ella asintió. No podía creerlo. Mis padres hablaban con ella constantemente. Mi tío la visitaba cada mes. ¿Cómo era posible que ninguno de ellos supiera? O quizás sí sabían, pero nunca habían estado realmente escuchando. Seguí leyendo. El propósito de la fundación era simple. Apoyar a veteranos. Brindar ayuda de emergencia. Otorgar becas a familias militares. Permitir que veteranos mayores pudieran seguir viviendo con independencia en sus propios hogares. La organización ya existía. Legalmente constituida. Totalmente financiada. Completamente operativa. Pasé las páginas del expediente. Las cifras me hicieron contener la respiración. Mi abuela había donado en silencio una parte importante de sus bienes. No lo suficiente como para dejarla en la pobreza. Pero sí lo suficiente como para cambiar vidas durante generaciones. ¿Hiciste todo esto tú sola? Ella sonrió otra vez. Tuve ayuda. ¿De quién? De mucha gente buena. Me quedé callada durante varios segundos, completamente en shock. Mis padres creían que estaban peleando por una fortuna. Pero en realidad, gran parte de esa fortuna ya tenía otro destino. No estaba escondida. No era un secreto. Simplemente había pasado desapercibida. Porque nadie se había tomado el tiempo de preguntarle a mi abuela qué le importaba de verdad. Solo les importaba lo que poseía. Entonces encontré otro documento. Este captó mi atención de inmediato. Era un plan de herencia revisado. Reciente. Muy reciente. Firmado apenas 3 meses antes. Empecé a leer. Leí los documentos 2 veces para asegurarme de entenderlos. Luego una tercera vez. Y al final, me reí. Una risa genuina. La primera que salía de mí en todo el día. ¿Qué?, preguntó mi abuela. Levanté la mirada, todavía con esa mezcla de sorpresa y admiración. Esto es brillante.
Ella fingió inocencia con una facilidad casi perfecta. No sé de qué hablas, dijo. Tú sabes exactamente de qué hablo. Las condiciones no eran crueles. No eran vengativas. Ni siquiera eran especialmente difíciles. Pero decían todo lo que había que saber sobre mi abuela. Cualquiera que recibiera dinero de la herencia tenía que completar servicio comunitario. Tenía que participar en programas de apoyo a veteranos. Tenía que asistir a talleres de responsabilidad financiera. Y tenía que presentar pruebas. Sin atajos. Sin excepciones. Sin excusas. No podía dejar de sonreír. Esta es tu venganza, dije. Mi abuela negó con la cabeza. No. Entonces, ¿qué es? Pregunté. ¿Una lección? Y esa respuesta sonaba mucho más como la mujer que me había criado. La mujer que creía que el carácter valía más que el dinero. La mujer que pasó su vida ayudando a otros a convertirse en versiones mejores de sí mismos. No porque quisiera controlarlos, sino porque entendía algo que muchos olvidan. El dinero amplifica el carácter. Si eres generoso, el dinero te vuelve más generoso. Si eres egoísta, el dinero te vuelve más egoísta. Mi abuela había visto suficiente vida como para conocer esa diferencia. Pasamos otra hora revisando documentos. Mientras más profundizaba, más clara se volvía la imagen. Mi abuela no estaba reaccionando impulsivamente. No estaba desesperada. No estaba quebrada. Había planeado todo con una calma quirúrgica. Todo era legal. Todo estaba organizado. Todo estaba documentado. En un estilo muy militar, había preparado cada detalle con años de anticipación. No para vengarse, sino para administrar. Y había una diferencia enorme entre ambas cosas. Entonces su expresión cambió. La sonrisa desapareció. La tristeza regresó. Y supe que había algo más. ¿Qué pasa? Pregunté. Dudó. Luego habló. Me han estado presionando. Me incorporé un poco. ¿Presionando cómo? Firma esto. Firma aquello. Piensa en tu futuro. Piensa en lo que es mejor. Su voz seguía siendo firme, pero debajo había algo más. Dolor. Decepción. Soledad. Actúan como si ya hubiera perdido la capacidad de decidir por mí misma. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque era algo que muchos adultos mayores viven en silencio. El momento en que dejan de ser vistos como personas. Y empiezan a ser vistos como problemas. Como cargas. Como responsabilidades. ¿Te pidieron dinero directamente? Pregunté. Mi abuela soltó una risa suave. Oh, sí. ¿Tan directo? Miró hacia la sala. Muy directo. Negué con la cabeza. Parte de mí quería entrar ahí y enfrentarlos en ese mismo instante. Pero otra parte entendía lo que mi abuela estaba haciendo. Ella no necesitaba que yo peleara. Necesitaba que yo viera. Que entendiera. Como si fuera una señal, las voces regresaron desde la sala hacia la cocina. Mi padre. Mi tío Ray. Mi madre. Estaban volviendo. Mi abuela recogió rápidamente los documentos. No porque los estuviera escondiendo, sino porque todavía no era el momento. El momento iba a llegar. Pero no ese día. Minutos después, todos estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. El ambiente era extraño. Artificial. Como una familia actuando normal frente a algo que ya se había roto. Mi madre preguntó por mi entrenamiento. Mi tío Ray se quejó del precio de la gasolina. Mi padre habló de política local. Y mientras tanto, nadie mencionó los papeles en la sala. Nadie mencionó el asilo. Nadie mencionó la herencia. El silencio sobre lo importante era casi insoportable. Entonces mi padre miró a mi abuela. Hemos estado pensando. Esas palabras me pusieron en alerta inmediata. Mi abuela no se movió. Ah, dijo.
Mi padre sonrió. Una sonrisa de vendedor. De esas que no buscan calidez, sino ventaja. Encontramos un lugar de retiro muy bonito. Mi abuela tomó un sorbo de café. Ah, sí. Mi madre intervino rápido. Tiene actividades, transporte, apoyo médico. Mi tío Rey asintió. Sería perfecto. Observé a mi abuela con atención. Su rostro no cambió ni un milímetro. Años de disciplina militar ocultaban cualquier cosa que pudiera estar sintiendo. Entonces mi padre sacó una carpeta de su portafolio. Y ahí estaba. El verdadero motivo de la visita era claro. Papeles. Mi padre deslizó la carpeta sobre la mesa. Si firmas esto, podemos empezar a hacer los arreglos, dijo. El silencio en la habitación se volvió inmediato, denso, como si el aire hubiera cambiado de peso. Bajé la mirada. Formularios de transferencia de propiedad. Exactamente lo que esperaba. Mi pulso se aceleró. Quise intervenir. Quise detener todo. Pero debajo de la mesa, mi abuela tocó suavemente mi brazo. Un gesto mínimo. Un mensaje silencioso. No todavía. Entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió. No una sonrisa cálida. No una fría tampoco. Era otra cosa. Una sonrisa consciente. Como alguien que está viendo una película cuyo final ya conoce. Empujó la carpeta de regreso hacia mi padre. Hoy no, dijo. Su sonrisa desapareció. Mamá. Insistió él. Hoy no. La firmeza en su voz sorprendió a todos. Incluyéndome a mí. Por primera vez en toda la tarde, mi padre se veía incómodo. Realmente incómodo. Esa noche, después de que todos se fueron, mi abuela se quedó de pie junto a la ventana del frente. Observaba cómo los autos desaparecían calle abajo. Ninguno de los dos habló durante un rato. Finalmente, ella se giró hacia mí. Creo que ya es tiempo. ¿Tiempo de qué? Pregunté. Sus ojos brillaban. Pero no de enojo. De certeza. La reunión familiar, dijo. Fruncí el ceño. ¿Qué reunión familiar? La sonrisa regresó. La que nunca van a olvidar. Y en ese instante lo entendí. Mi abuela no estaba planeando una venganza. Estaba preparando algo mucho más grande. Un ajuste de cuentas. Construido completamente sobre la verdad. Durante las siguientes 2 semanas me quedé en Ohio. Oficialmente, estaba usando días de permiso acumulados antes de regresar a mi siguiente asignación. En realidad, estaba ayudando a mi abuela a preparar lo que ella llamaba la reunión familiar. Al principio pensé que sería algo simple. Una conversación difícil. Una intervención. Una confrontación alrededor de la mesa del comedor. Algo así. Me equivoqué. Mi abuela tenía algo mucho más grande en mente. Y mucho más efectivo. La planeación empezó al día siguiente. Nos sentamos en la cocina con café y libretas legales. La misma mesa donde la había encontrado llorando. Pero ahora todo era distinto. La tristeza no había desaparecido por completo. Pero había cambiado. Ahora era dirección. Propósito. Fuerza. La mujer que yo conocía estaba regresando. No porque el dolor se hubiera ido. Sino porque había decidido qué hacer con él. ¿Quién debe estar? Pregunté. Mi abuela pensó con cuidado. Personas que conozcan la verdad, dijo. Sonaba simple. Pero no lo era. Durante la siguiente hora, hizo una lista. Veteranos retirados. Expacientes. Vecinos. Miembros de la iglesia. Voluntarios de la comunidad. Personas cuyas vidas ella había tocado a lo largo de los años. Los nombres llenaban varias páginas. Me impresionó. A sus 78 años, había construido relaciones en todo el condado. No relaciones de poder. Relaciones reales. Y eso era distinto.
Un nombre llamó mi atención. Charles Benson. Lo reconocí de inmediato. El coronel Benson. Mi abuela asintió. Retirado ya. La miré en silencio. El hombre había comandado miles de tropas en su carrera. ¿Qué tiene que ver él con esto? Pregunté. Ella sonrió. Una vez le salvé la vida. Ya ni siquiera me sorprendía. Cada día aparecía una historia nueva. Otra persona. Otra vida que ella había cambiado sin hacer ruido. Con el paso de los días, comenzaron las llamadas. Las invitaciones. Sin detalles. Solo un mensaje. Que Margaret Mitchell agradecería su presencia en una reunión familiar. La respuesta me sorprendió. Casi todos dijeron que sí de inmediato. Sin dudas. Sin preguntas. Solo sí. Eso me dijo todo. La gente la respetaba profundamente. Mientras tanto, mi padre y mi tío Ray seguían con su campaña. Las llamadas aumentaron. Las visitas se hicieron más frecuentes. Las sugerencias se volvieron presión. Y la presión se volvió frustración. Cuanto más retrasaba mi abuela la firma, más impacientes se volvían ellos. Afortunadamente, ella ya me había preparado. Observa, me decía. No discutas. Y yo observaba. Una tarde, estaba sentado en la sala cuando mi padre lo intentó otra vez. Mamá, solo estamos pensando en tu futuro. Mi abuela asintió con calma. Sé que necesitas apoyo. Entiendo. No deberías cargar con todo sola. Otra vez asintió. Y entonces hizo una pregunta simple. Si estás preocupados por mí, dijo mi abuela con calma, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaron qué es lo que yo quería? El silencio que siguió no fue normal. Fue un silencio pesado. Doloroso. De esos que no solo llenan un cuarto, sino que lo aprietan. Mi padre abrió la boca, como si fuera a responder. Pero no pudo. La cerró otra vez. Porque no tenía respuesta. Otro día, llegó mi tío Ray cargando folletos. Comunidades de retiro de lujo, centros de vida independiente, residencias asistidas. Durante casi 40 minutos habló de amenidades. Piscinas. Restaurantes. Transporte. Actividades. Todo envuelto en un lenguaje pulido, casi vendido como si fuera un estilo de vida perfecto. Entonces mi abuela lo interrumpió. Ray, dijo con calma, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme sin querer algo? La pregunta cayó como un golpe seco. Como un martillo en plena mesa. Su rostro se puso rojo. Y tampoco pudo responder. La verdad ya no necesitaba ser revelada. Se estaba revelando sola. Porque siempre lo hace. Especialmente cuando el dinero entra en la conversación. La reunión familiar fue programada para un sábado por la tarde. 3 semanas después del día en que la encontré llorando. El lugar sorprendió a todos. En vez de su casa, mi abuela rentó el salón comunitario del centro de veteranos local. Un edificio sencillo. Sin lujo. Sin pretensión. Pero lleno de significado. Profundo significado. Durante décadas, ella había sido voluntaria ahí. Para muchos veteranos, ese lugar era como un segundo hogar. Y ella, parte de su familia. El día llegó. Yo fui el primero en llegar para ayudar a organizar todo. Filas de sillas ocupaban el salón. Mesas con café a un lado. Y en la pared, fotografías. Muchas venían del viejo baúl militar. Fotos de servicio. Fotos de voluntariado. Eventos comunitarios. Años de vida convertidos en imágenes. Mientras observaba todo, me di cuenta de algo. Esto no era un juicio. No era venganza. Ni siquiera era sobre la herencia ya. Era otra cosa. Era memoria. Los invitados comenzaron a llegar poco después del mediodía. Luego más. Y más. Para la 1 de la tarde, el lugar estaba casi lleno. Veteranos con gorras y chaquetas de servicio.
Vecinos. Amigos. Excompañeros de trabajo. Miembros de la iglesia. Personas de cada etapa de la vida de mi abuela. La multitud me sorprendió. Yo sabía que era respetada. Pero no sabía cuánto. Entonces llegaron mis padres. Y después mi tío Ray. La confusión en sus rostros fue inmediata. Mi madre miró alrededor del salón lleno. ¿Qué es esto?, preguntó. Nadie respondió. Todavía no. Mi padre reconoció a varios líderes comunitarios. Su expresión cambió. Ahora se veía nervioso. Y eso fue bueno. Tal vez por primera vez entendía que esto no iba a ser otra conversación privada. A la 1:30 en punto, mi abuela caminó hacia el frente del salón. Y el murmullo desapareció de inmediato. No fue gradual. Fue instantáneo. Ese era el tipo de respeto que ella generaba. Yo la miré con orgullo. Postura firme. Expresión tranquila. Una confianza silenciosa. Una enfermera retirada de la marina frente a un salón lleno de personas cuyas vidas había tocado. Gracias por venir, dijo. Su voz no era fuerte. No lo necesitaba. El salón entero la escuchaba. Cada palabra tenía peso. Primero dio la bienvenida. Después agradeció a todos. Y luego invitó a algunos a hablar. Y lo que siguió lo cambió todo. El primer orador fue un veterano llamado Frank. Contó cómo conoció a mi abuela después de regresar con una depresión profunda. Cómo ella lo ayudó a encontrar terapia. Cómo lo visitaba constantemente. Cómo nunca dejó que se rindiera. Honestamente, dijo Frank, no sé si hoy seguiría vivo sin Margaret. El silencio se hizo aún más profundo. Mi padre bajó la mirada. Después habló una viuda cuyo esposo había servido en Vietnam. Mi abuela la había ayudado durante casi un año entero a resolver trámites de beneficios después de la muerte de su esposo. Sin cobrar nada. Sin pedir reconocimiento. Sin contárselo a nadie. La mujer lloró mientras hablaba. Y varias personas en el público lloraron con ella. Historia tras historia comenzó a repetirse. Un expaciente. Una madre soltera. Un veterano con discapacidad. Una familia en crisis. Cada uno compartía algo distinto. Pero en el fondo era lo mismo. Un momento en el que Margaret Mitchell había aparecido cuando nadie más lo hizo. Para la quinta historia, los ojos de mi madre ya estaban llenos de lágrimas. Para la séptima, mi tío Ray ya no podía sostener la mirada de nadie. Entonces llegó mi turno. Caminé hacia el frente con una carpeta en las manos. La misma carpeta que habíamos armado con los documentos del baúl militar. Documentos financieros. Registros de préstamos. Recibos. Historial. Verdad. Levanté la mirada directamente hacia mis padres. Luego hacia mi tío. Mi voz se mantuvo firme, profesional, controlada. Años en la Marina me habían enseñado disciplina. Muchas personas aquí conocen lo que mi abuela ha hecho por esta comunidad. Hice una pausa. Pero muy pocos saben lo que ha hecho por su familia. El salón se quedó completamente en silencio. Un silencio denso. Casi absoluto. Abrí la carpeta y comencé a leer. El primer préstamo. El segundo. El tercero. Las cuentas de emergencia que ella pagó. Las hipotecas que ayudó a salvar. Los negocios que rescató cuando estaban a punto de quebrar. Las colegiaturas que financió. Uno tras otro. Año tras año. Década tras década. Sin juicio. Solo hechos. Únicamente hechos. Y con cada página que pasaba, veía como mis padres se encogían un poco más en sus asientos. Porque por primera vez en sus vidas estaban viendo el panorama completo. No la versión que les convenía. La verdad. Y cuando finalmente llegué a la última página, mi abuela se puso de pie lentamente. Todo el salón giró hacia ella. Miró a mis padres. Luego a mi tío Ray. Y finalmente habló. 6 palabras.
6 palabras que hicieron que todo el salón contuviera el aliento. He cambiado mi plan de herencia. El silencio se volvió aún más profundo. Tan profundo que podía escucharse el zumbido del aire acondicionado al fondo del salón. Nadie se movía. Nadie hablaba. Mi padre la miraba fijo. Mi madre estaba confundida. El rostro de mi tío Ray se había puesto pálido. Por un instante pensé que alguno iba a protestar. Pero no. Simplemente se quedaron ahí. Esperando. Como todos los demás. Esperando lo que venía después. Mi abuela permanecía de pie en el frente del salón. Tranquila. Sin enojo. Sin dramatismo. Sin intención de humillar a nadie. De hecho, había algo sorprendentemente sereno en ella. Eso fue lo primero que noté. La mujer que había estado llorando en la cocina 3 semanas antes parecía otra persona. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque había decidido enfrentarlo. Y hay una clase de fuerza que nace de esa decisión. Una fuerza silenciosa. Una fuerza permanente. Una que nadie puede quitar. Recorrió el salón con la mirada. Veteranos. Vecinos. Amigos. Y finalmente, sus hijos. Mi casa eventualmente será vendida, dijo. Nadie reaccionó. Esa parte no sorprendió a nadie. Mis ahorros y el resto de mis bienes serán distribuidos conforme al nuevo plan de herencia. Tampoco hubo reacción. Entonces continuó. La mayor parte de mi patrimonio será destinada a la Fundación de Servicio a Veteranos Margaret Mitchell. Un murmullo suave recorrió el salón. Mi padre parpadeó. ¿Qué fundación? Preguntó antes de poder detenerse. Mi abuela lo miró directamente. La que establecí hace 5 años. El cambio en su rostro fue imposible de olvidar. Sorpresa total. Pura sorpresa. Miró a mi madre. Mi madre miró a mi tío Ray. Ninguno sabía de qué estaba hablando. Porque ninguno había preguntado jamás. La fundación, continuó mi abuela, proporcionará becas, apoyo de emergencia y ayuda para vivienda a veteranos y familias militares. Varios veteranos asintieron con aprobación. Un hombre mayor se secó las lágrimas discretamente. El salón entendía perfectamente lo que eso significaba. El servicio de Margaret Mitchell no terminaba. Continuaba mucho después de su muerte. Entonces llegó la parte que lo cambió todo. Los miembros de la familia aún podrán recibir parte de la herencia. Un alivio inmediato apareció en el rostro de mi padre. Pero mi abuela terminó la frase. Pero solo después de cumplir ciertas condiciones. El alivio desapareció al instante. Mi abogado se levantó y comenzó a repartir copias del documento. La gente empezó a leer con atención. Con cuidado. Las condiciones eran exactamente las mismas que había visto antes. Servicio comunitario. Trabajo voluntario. Programas de apoyo a veteranos. Cursos de responsabilidad financiera. Pruebas de cumplimiento. Participación real. No gestos simbólicos. No firmas vacías. Trabajo real. Servicio real. Crecimiento real. Mi padre levantó la mirada primero. ¿Hablas en serio? Mi abuela sonrió suavemente. Muy en serio. Mi madre habló después. ¿Por qué harías esto? Porque el dinero sin carácter es peligroso, dijo mi abuela con calma. Nadie discutió. Nadie pudo. Por primera vez en toda la tarde, mi tío Ray se levantó de su asiento. Se veía incómodo. Casi vulnerable. No entiendo, dijo. Mi abuela asintió. Lo sé. Su voz cambió apenas cuando él volvió a hablar. ¿De verdad crees que somos malas personas? La pregunta sorprendió a todos. Especialmente a mí. Porque no venía desde la defensa. No venía desde el enojo. Venía desde algo mucho más honesto. Desde la duda real. Mi abuela guardó silencio varios segundos antes de responder. No. El salón siguió quieto.
No, Rey, dijo al fin. No creo que sean malas personas. Entonces, ¿por qué? Insistió él. Sus ojos recorrieron lentamente el salón. Y luego regresaron a ellos. Porque olvidaron lo que importa. Eso fue todo. No fue codicia. No fue maldad. No fue crueldad. Fue algo más silencioso. Durante años, simplemente se habían ido alejando. Se habían enfocado en las cosas. Las cuentas. Los problemas. Las deudas. La herencia. Los detalles prácticos de la vida. Y en algún punto del camino, dejaron de ver lo esencial. Dejaron de ver la gratitud. Dejaron de ver la perspectiva. Dejaron de ver a las personas. Entonces mi abuela dijo algo que nunca voy a olvidar. Lo más triste no es que quisieran mi dinero. Hizo una pausa. Lo más triste es que ninguno de ustedes me preguntó si yo era feliz. Nadie la miró. Ni uno solo. Porque todos sabían que tenía razón. Varios en el público bajaron la cabeza. Algunos asintieron en silencio. No porque estuvieran juzgando a mi familia, sino porque reconocían esa verdad. Porque muchas familias viven versiones distintas de lo mismo. La vida se complica. El tiempo se acelera. Las intenciones se pierden. Y las relaciones empiezan a convertirse en transacciones. Y a veces nadie se da cuenta, hasta que el daño ya está hecho. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi madre empezó a llorar. No lágrimas dramáticas. No lágrimas para llamar la atención. Lágrimas reales. De esas que llegan cuando una persona finalmente se ve a sí misma con claridad. Se tapó la boca. Negó con la cabeza. Y susurró 3 palabras. Perdón, mamá. El salón siguió en silencio. Mi abuela no corrió a consolarla. Tampoco la perdonó de inmediato. Simplemente dejó que el momento existiera. Que la verdad respirara. Unos segundos después, mi padre se levantó. Nunca lo había visto así. Ni en fracasos laborales. Ni en crisis económicas. Ni en años difíciles. Esto era distinto. No era fracaso. Era vergüenza. Y la vergüenza duele más porque nace desde dentro. Yo pensé que estábamos ayudando, dijo. La frase le salió débil incluso a él. Mi abuela asintió. Creo que parte de ustedes sí lo creía. Y esa honestidad me dejó sin aire. No estaba destruyéndolos. No estaba reescribiendo la historia. Estaba aceptando la complejidad. Porque las personas rara vez son completamente egoístas o completamente generosas. Casi siempre son ambas cosas al mismo tiempo. Mi padre bajó la mirada. Y lentamente volvió a sentarse. Por primera vez en todo el día dejó de justificarse. Dejó de defenderse. Dejó de explicar. Y simplemente escuchó. La reunión continuó casi 1 hora más. La gente compartió recuerdos. Se respondieron preguntas. Se explicaron detalles legales. Pero el ambiente ya era otro. La herencia dejó de ser el centro. El centro se convirtió en algo más profundo. El carácter. El legado. El servicio. Lo que realmente importaba para mi abuela. Con el tiempo, la gente empezó a irse. Los veteranos le daban la mano. Los vecinos la abrazaban. Los amigos le agradecían. Uno por uno se fueron retirando. Hasta que solo quedó la familia. Solo nosotros 5. El salón de repente se sintió enorme. Demasiado silencioso. Nadie habló durante varios momentos. Entonces mi tío Ray rompió el silencio. Te debo una disculpa, dijo. Mi abuela asintió. Sí. Fue una respuesta simple. Pero perfecta. Sin crueldad. Sin espectáculo. Solo verdad. Mi madre fue la primera en moverse. Cruzó el salón y abrazó a mi abuela. Las dos lloraron. Años de malentendidos. Años de suposiciones.
Años de distancia. No desaparecieron. Pero por fin fueron reconocidos. Mi padre se acercó después. Luego mi tío Ray. Y pronto los cuatro estaban ahí. Una familia rota intentando reencontrarse. No arreglada. No sanada. Pero al menos caminando en la dirección correcta. Mientras yo observaba, mi abuela volteó hacia mí. Y sonrió. La misma sonrisa del día en que habló de venganza. Y entonces lo entendí. Esto nunca había sido venganza. No realmente. No había ganadores ni perdedores. No había destrucción. No había humillación. Solo había verdad. Una verdad dicha con suficiente valentía como para cambiar a las personas. Y quizá eso era la forma más poderosa de venganza que podía existir. Porque en lugar de destruir a su familia, mi abuela los había obligado a enfrentarse a sí mismos. Y eso era algo que ninguno de ellos iba a olvidar jamás. Los meses que siguieron me sorprendieron. No porque todo se volviera perfecto. No lo hizo. La vida real no funciona así. Las personas no cambian de la noche a la mañana. Las familias no se reparan en una sola conversación. La confianza no vuelve solo porque alguien dijo las palabras correctas. El daño había sido real. El dolor había sido real. Y todos lo sabíamos. Pero por primera vez en mucho tiempo, algo importante había cambiado. Por fin estábamos siendo honestos. Regresé al servicio activo unas semanas después de la reunión familiar. Mi siguiente asignación me llevó de vuelta a Virginia. La vida volvió a llenarse de ritmo militar. Entrenamientos. Trabajo administrativo. Días largos. Madrugadas. La rutina de siempre. Pero hablaba con mi abuela casi todas las noches. A veces 10 minutos. A veces 1 hora. Esas llamadas se convirtieron en lo mejor de mi día. Las cosas empezaron poco a poco. Tan lentamente que casi no me di cuenta. Un sábado por la tarde, mi padre llamó. Eso ya era raro de por sí. Siempre nos habíamos querido, pero no éramos especialmente cercanos. No como mi abuela y yo. ¿Adivina dónde estoy? Preguntó. Ni idea, respondí. En el centro de veteranos. Casi se me cae el teléfono. ¿En el centro de veteranos? Sí. Hizo una pausa. Empecé a ser voluntario. Por unos segundos no supe qué decir. Luego sonreí. ¿Y cómo te está yendo? Se rió. Humillante. Unas semanas después, mi abuela me contó algo más. Mi madre había empezado a llevar comida a adultos mayores en el pueblo. Todos los martes. Sin fallar. No porque alguien la obligara. No porque estuviera en el plan de la herencia. Sino porque ella quería. Al principio pensé que lo hacía para impresionar a mi abuela. Pero los meses pasaron. Y siguió haciéndolo. En silencio. Con constancia. Como mi abuela siempre lo había hecho. Incluso mi tío Ray cambió. Aunque, en su estilo clásico, se quejaba todo el tiempo. Según mi abuela, se quejaba en cada turno de voluntariado. Se quejaba en cada proyecto comunitario. Se quejaba en cada evento para veteranos. Y aún así, nunca faltaba. Eso me hizo reír. Algunas personas mejoran de forma evidente. Otras mejoran quejándose todo el tiempo. Pero ambas cuentan. Con el paso de las estaciones, noté algo más. Mi abuela sonreía más. No porque hubiera olvidado lo que pasó. Nunca lo olvidó. Pero el peso que llevaba parecía más ligero. La amargura que pudo haber crecido dentro de ella nunca echó raíces. Y eso importaba. Porque la amargura tiene una forma muy silenciosa de destruir a quien la carga. Y mi abuela lo sabía mejor que nadie. La primavera siguiente, su salud empezó a debilitarse. Nada dramático al principio. Solo cosas pequeñas. Menos energía. Más citas médicas. Siestas más largas. Un ritmo más lento.
Seguía siendo independiente. Seguía siendo terca. Seguía siendo tan aguda como siempre. Todavía podía ganar cualquier discusión que decidiera empezar. Pero la edad finalmente empezaba a alcanzarla. Cada vez que tenía permiso, volaba a casa. A veces por un fin de semana. A veces por más tiempo. Esas visitas se volvieron valiosas. Porque en el fondo, los dos sabíamos lo que estaba pasando. Solo que nunca lo decíamos. Una tarde, casi un año después de la reunión familiar, nos sentamos juntos en el porche de su casa. El mismo porche donde ella solía tomar café cada mañana. El sol se estaba escondiendo. El vecindario estaba en calma. Una brisa cálida movía los árboles. Durante varios minutos no hablamos. Solo observábamos cómo la tarde caía sobre el pueblo que ella tanto amaba. Entonces mi abuela rompió el silencio. ¿Te acuerdas de lo que te pedí ese día? Sonreí. Ayúdame a vengarme. Ella soltó una risa suave. Esa no fue mi mejor elección de palabras. No, pero sí llamó tu atención. Definitivamente. Se quedó mirando el atardecer un momento más. Entonces su expresión se volvió más pensativa. Sara, dijo. Sí, respondí. Necesito que recuerdes algo. Cada vez que mi abuela usaba ese tono, yo escuchaba con atención. Porque después de eso siempre venía algo importante. ¿Qué? Pregunté. La gente te va a decepcionar. Asentí. Eso no era ninguna sorpresa. La vida ya me había enseñado eso muchas veces. A veces incluso te van a traicionar, añadió. Otra verdad. Dolorosa, pero real. Pero eso no es lo importante, dijo. Esperé. Ella se giró hacia mí. Sus ojos azules, tan familiares, seguían firmes como siempre. Lo importante es lo que haces después. No dije nada. Quería escuchar cada palabra. Puedes llenarte de enojo. Puedes volverte cínica. Puedes pasar el resto de tu vida intentando lastimar a quienes te lastimaron. Hizo una pausa. Muchas personas lo hacen. La brisa de la tarde movía los árboles. Un perro ladró a lo lejos. Todo se sentía extrañamente en paz. Entonces extendió la mano y apretó la mía. El mismo gesto del día en que la encontré llorando. Solo que ahora ya no había lágrimas. No había miedo. No había dolor. Solo sabiduría. No te vuelvas como ellos, dijo. Las palabras llegaron suaves. Pero profundas. Incluso cuando lo merezcan, pregunté. Sonrió. Especialmente entonces. Pensé en mis padres. En mi tío Ray. En la reunión familiar. En todo el enojo que había cargado ese día. Y de pronto lo entendí. La justicia importa. La verdad importa. La responsabilidad importa. Pero volverte cruel en el camino hacia eso, tiene un precio. Un precio muy alto. Uno que mi abuela había decidido no pagar nunca. El carácter, dijo en voz baja, es lo que eliges cuando estás herido. Supe en ese instante que recordaría esa frase toda mi vida. 3 meses después, Margaret Mitchell falleció pacíficamente mientras dormía. Tenía 79 años. Su funeral llenó la iglesia por completo. Veteranos. Vecinos. Amigos. Líderes comunitarios. Expacientes. Familias militares. Personas de cada etapa de su vida extraordinaria. Algunos viajaron cientos de kilómetros para estar ahí. Otros se quedaron de pie afuera porque ya no había espacio dentro. Nunca había visto algo así. Durante la ceremonia, se compartió historia tras historia. Relatos de bondad. Relatos de sacrificio. Relatos de valentía. Relatos de servicio. Y mientras escuchaba, entendía algo. Lo más grande que mi abuela dejó no fue su casa. No fueron sus ahorros. Ni siquiera la fundación. Fue el ejemplo. Una vida construida con dignidad. Responsabilidad.
compasión y gracia. Hoy, la fundación sigue funcionando. Mi padre sigue siendo voluntario. Mi madre sigue llevando comida a los mayores. Mi tío Rey sigue quejándose, y aún así sigue apareciendo. La familia no es perfecta. Nunca lo será. Pero somos mejores que antes. Porque una mujer extraordinaria se negó a responder a la traición con odio. Si hay una lección que me dejó la vida de mi abuela, es esta: no puedes controlar cómo te tratan los demás. No puedes controlar sus decisiones. No puedes controlar sus errores. Pero sí puedes controlar en quien te conviertes a raíz de todo eso. Y a veces, la victoria más fuerte no es hacer sufrir a alguien. Es no perder tu carácter mientras buscas justicia. Si la historia de Margaret Mitchell te conmovió, piensa por un momento en alguien que haya marcado tu vida con bondad, sacrificio o fortaleza silenciosa. Tal vez llámalo. Tal vez agradécele mientras todavía puedes. Y si esta historia te recordó a alguien especial, compártela con quienes puedan valorar su mensaje. Gracias por acompañarme. Y gracias por ayudar a mantener vivas historias como la de mi abuela.